profeta Jeremías, que es un profeta que me inquieta mucho su ministerio y su llamado, y es un profeta que pues fue muy juzgado, muy criticado, muy atacado. Así que quiero empezar en esa área, y el tema que quiero topar con ustedes tiene que ver con las funciones generales de un profeta, pero se puede aplicar en las funciones de un hijo de Dios, por decirlo así, porque realmente todos tenemos un llamado, un propósito, una misión, una visión, una asignación, un manto dado por el Todopoderoso, ¿sí? Así que antes de empezar, pues permítanme, yo sé que mi amada profeta ya oró, pero déjenme soltar una oración acá, un clamor, ¿ya? Antes de arrancar. Abba Padre, gracias, soberano Dios, por lo que tú estás haciendo acá. Gracias por permitirme conectarme con tus hijos e hijas por medio de esta plataforma, eterno Dios. Gracias por la vida de cada persona conectada. Eterno Padre, te doy gracias porque no vinieron a ver a un ser humano hablar, sino a escuchar el mensaje que tú has depositado por mucha misericordia y gracia dentro de mí. Eterno Dios, que realmente sea tu espíritu manifestándose, hablando a cada uno de ellos. Yo tengo claro, amado Espíritu Santo, del cual he decidido convertirme en tu discípulo, amado Espíritu Santo, que el mensaje que me has puesto a dar, yo sé que va a impactar la vida de la mayoría acá, y que es un mensaje que la mayoría pues necesitaba hoy. Abba Padre, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer y lo que vas a seguir haciendo, porque esta palabra, este mensaje que voy a soltar acá, enviado por ti, pues va a producir un sacudir, va a mover el aceite que cada uno de ellos tiene adentro. Eterno Dios, yo te doy gracias por todo lo que tú haces. Abba Padre, gracias por tu extremo amor, gracias por tu extrema bondad. Eterno Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús, de Yeshua el Mesías. Amén. Bueno, amados, antes de empezar, pues no puedo pasar por alto esto. Mi amada profeta Ivette, cuando estaba adorando, pues realmente el nivel de adoración de esta sierva, de esta hija de Dios, no es por echar flores así y exaltar al ser humano, pero Dios honra a los que le honran, ¿no? Y realmente, pues, mientras Ivette adoraba, mi alma era como que la adoración que salía de su espíritu, amada, de su alma, era como que me hacía sentir que esa palabra, esa adoración se me penetraba en medio de mi ser, de mi esencia espiritual, y era como que me rompía en dos, ¿ya? Y yo era así, dije, wow, ¿qué pasa acá? Dios mío, esto está impresionante, ¿no? No me Yo sentí refrigerio. Yo ¿Sí? sentí refrigerio, sí. Haz de cuenta que, bueno, el día ajetreado por acá, saludos de acá. Pues, cuando yo me conecté, o sea, yo entré un poquito tarde a la conexión, pero cuando entré y estaba la adoración de nuestra hermanita, de la sierva, y yo dije, wow, qué refrigerio. Y la verdad yo sentí alivio. Eso fue para mí como un descanso, pues, en la adoración. Amén. Sí, pues yo podía sentir que el alma se me partía porque digo ese tipo de expresión porque la palabra de Dios dice que su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser. Y hoy pude sentir eso, que esa adoración entró, pero creo que hasta el epicentro de mi esencia espiritual, me estremecía y yo era wow. O sea, a veces a mí Dios me hace sentir las cosas de una forma muy extraña y quiero tratar de expresarlo de una forma en que me puedan entender algunos, pero era como que la profeta adoraba, la voz de ella salía desde mi interior y no desde la conexión. No sé cómo explicar eso con palabras humanas, pero al mismo tiempo sentía la adoración por medio de la plataforma, pero que hablaba ella por mi interior también. O sea, no sé cómo expresarlo eso, pero impresionante, amada.
Dios me la bendiga, Dios me la siga usando de una forma sobrenatural. Yo sé que usted es una profeta de ministerio y Dios la va a respaldar en todo lo que usted haga y todo lo que Dios le hable, todo lo que Dios hable y le haga ver, pues así va a suceder en el tiempo adecuado. Y hoy quiero soltar una palabra acá que Dios me puso. No sé cuánto tiempo me vaya a demorar, pero lo que tengo que soltarles hoy tiene que ver con el llamado del profeta Jeremías. No sé si me apoyan yendo en el libro de Jeremías, obviamente. En el capítulo 1, versículo 4, ¿ya? Yo me sé manejar con la Biblia en la versión K2 mesiánica, es una traducción muy casi clara del hebreo. No es una versión como Reina Valera o Dios habla hoy o NBI o Biblia al día o Nueva Versión Internacional. Esta es una traducción. Me gusta manejar más o menos con traducciones casi directas del hebreo porque encierran ciertos códigos que me gusta que la gente entienda. Acá dice en el versículo 4 dice, aquí está la palabra de Dios o de Yahweh, como está en esta versión, que vino a mí, ¿ya? Y dice, antes de que te formara en el vientre, ya te conocía, dice en esta versión o en esta traducción. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones, ¿ya? Ahí quiero hacer una pausa, y cuando leí esta parte el día de ayer, yo estaba soltando esa palabra en el chat de profetas de acá de casa, de la casa como tal, donde pastoreo, y ahí yo pude ver, o más bien el Espíritu de Dios me hizo ver, que ese capítulo prácticamente habla de las funciones generales de un profeta, pero por así decirlo, primero el Espíritu de Dios me hacía entender que antes de que empiece con un profeta o cualquier hijo de Dios a cumplir las funciones con el llamado, debemos pasar por unos puntos importantes en el reino de Dios. Y el Eterno me hacía entender que nosotros hemos sido diseñados, obviamente, para hablar del Padre, para hablar de Jesús, ser guiados por el Espíritu de Dios para dar a conocer el mensaje de salvación. Pero yo ayer leyendo el libro de Juan, el Eterno me hizo caer en cuenta que el trabajo de Cristo, de Yeshua, pues era que la gente conociera al Padre, ¿no? Era hacer conocer al Padre, revelar al Padre. Y revelar al Padre es revelar al Rey, al que está sentado en el trono, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Jesucristo, el mensaje en la mayoría de evangelios se centraba en que Él les decía a la gente, pues, mi encargo acá es hacer lo que el Padre me envió. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y todo Él lo enfocaba en el Padre, ¿ya? No es que queramos hacer a Yeshua a un lado, no para nada, pero ayer yo sentí esta inquietud y dije, nos estamos enfocando en hacer conocer al Padre, en manifestar su poder, su gloria, y al entender esto, Dios me mostraba, por así decirlo, que debemos hablar del reino, ¿no? Porque netamente somos gente de reino, y el día de hoy, los cristianos, o los creyentes en Cristo, pero la mejor forma de llamarnos deberíamos ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Juan dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y a los que lo recibieron, o sea, a los que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se nos fue dada la potestad. En otras traducciones dice el poder de ser llamados hijos de Dios. Y el Espíritu Santo me decía, cristianos son cualquiera. Hay cristianos evangélicos, cristianos mormones, cristianos católicos, cristianos adventistas, pero hijos son pocos. Entonces, los hijos son los que realmente pertenecen a un rey y pertenecen a un reino. Y por pertenecer a un reino, quiere decir que el rey habita dentro de, obviamente está en un trono, pero me traía a mi mente la imagen de que aquí en la tierra, cuando había los reyes, hablando de la Edad Media, había un grupo de personas que vivían dentro del castillo con el rey, ¿no? En el castillo donde el rey vive.
Y los que viven en el castillo con el rey, unos son familiares del rey y otros son pues gente que trabaja para el rey o gente de confianza del rey. Y la gente que vive con el rey, pues netamente está separada de la gente que vive fuera del castillo, ya fuera de la edificación que el rey ha preparado para que los íntimos disfruten de los privilegios de estar dentro del castillo del rey. ¿Por qué hago esta introducción? Para que su alma y su espíritu se vaya alineando a lo que quiero soltar, que el Espíritu de Dios puso en mí. Y el Eterno me hacía ver el castillo y obviamente a un rey sentado ahí. Y en ese rey, cuando se ponía a comer, ¿no? Y preparar una mesa, en la mesa principal él se sentaba en medio, pero no era una mesa así larga, sino una mesa ancha, ¿no? Así, en el sentido donde van mis manos. Y el rey sentado en la mitad, y tanto hacia izquierda como la cena del Señor, ¿no? Cuando Jesús puso a sus discípulos, ¿no? Ese famoso cuadro que lo han hecho muy famoso que dice la cena del Señor. Entonces Jesús sentado en la mitad, la misma escena, y al lado sus íntimos, su familia, ¿ya? Y al frente de esa mesa, otra mesa puesta en este sentido, ¿sí? A la vista del rey, y ahí toda la gente que trabaja para él y que le sirve a él. Entonces me decía, la gente de reino, en la gente de reino hay la familia directa, y en la gente de reino hay la gente que trabaja para él, que es como si fueran su familia directa, y están dentro del castillo. Y por estar dentro del castillo tienen privilegios que la gente que está fuera del castillo, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y me hacía ver esto en mi mente y me decía, los que son familiares directos tienen un privilegio de sentarse conmigo, pero hay la gente que habita con él en el castillo y que trabajan para él, pero la gente que está fuera del castillo le reconoce que son los íntimos del rey y que viven en el castillo. ¿Por qué? Por el ropaje, por las vestiduras, ¿ya? Y ahí Dios me estaba haciendo enfocar en las vestiduras, porque la gente que trabaja en el palacio, que vive en el palacio, tiene vestiduras distintas a las de afuera. Y me hacía ver la gente de la época media, de la edad medieval, ¿no? Que había los reyes y pues estos caballeros con sus armaduras, ¿no? Y la gente que estaba dentro, donde estaba el castillo del rey, tenía un cerco, ¿no? Y era como que afuera del cerco había el pueblo normal, dentro del cerco había una ciudad, y dentro de esa ciudad estaba el castillo, ¿ya? Y la gente que vivía en esa ciudad y la gente que vivía en el castillo, había una diferencia entre ellos, y obviamente una diferencia más drástica, la gente que estaba fuera del cerco del castillo. Y me hacía ver que a la gente que estaba dentro del castillo se le identificaba por el tipo de ropa. El tipo de ropa que ellos llevaban era como que unas vestiduras más finas que la que llevaba el resto. ¿Y por qué llevaban esas vestiduras más finas? Porque simplemente estaban dentro de donde el rey habita. Y para identificar quiénes son los del rey, las vestiduras tienen que ser reales. Eso es lo que me hablaba el Espíritu de Dios. Porque al tener vestiduras es como si te identifiquen el reino. Las vestiduras y el sello principalmente que se ha puesto. Y el Espíritu de Dios me decía, mis hijos habitan en el planeta Tierra, y el planeta Tierra es una esfera de gloria diseñado para que ellos vivan ahí, gobiernen y sean los dioses de esa esfera. Así está en el libro de Génesis, ¿no? Que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿ya? O sea, prácticamente somos seres divinos. Estamos en un cuerpo físico sujeto a un deterioro físico, a una muerte, por así decirlo, por causa del pecado que cometieron, el pecado que cometieron Adán y Eva. Pero eso no implica que hayamos sido diseñados de imagen y semejanza de Dios, y eso significa tener un enfoque divino dentro de nosotros. Entonces, volviendo a la parte del castillo, el Eterno me hacía entender y me decía, hoy mis hijos en el planeta que yo creé, que yo diseñé para que ellos lo gobernaran, para que fueran dioses de esa creación, me puso la marca y el sello que ellos tienen es del espíritu mío en ellos, que es mi misma persona en ellos. Y esa es la marca en las vestiduras de ellos, y es lo que les identifica del resto, y es lo que les diferencia del resto. Y eso de entender que tienen la capacidad de estar en mi palacio, dentro de mi cerco, y tienen acceso a mi presencia. Y la gente del resto del mundo les diferencia por las vestiduras, por la marca, por el sello que tenemos,
por la forma de hablar, por la forma de pensar, porque la gente del mundo piensa distinto a nosotros, porque nosotros somos gente del reino y la gente del mundo es gente del mundo. Y no van a pensar como el reino, como se piensa en el reino de Dios, sino la gente va a pensar como en el reino del mundo, el reino de los hombres. Pero nosotros pertenecemos al reino de los cielos y debemos tener una mente expuesta a ese reino, que piensa según ese reino, y nos movemos según la gente que habita en ese reino. Porque la gente que está en el reino de los cielos, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, la corte celestial, tienen una forma de pensar y distinta de moverse a la gente de acá. Y la palabra de Dios dice que ocupamos lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, al ocupar lugares celestiales juntamente con Cristo, somos gente que ya tiene la mente en el reino, el alma en el reino, el espíritu en el reino, y debemos movernos según el reino. Ya no podemos movernos según el reino de los hombres, sino debemos movernos según el reino de Dios, porque hemos sido llamados para habitar allá. ¿Ok? Basándome en eso, vuelvo acá y dice acá que en la escritura dice: he aquí yo te he nombrado sobre naciones y reinos. Esto está en Jeremías 1:10. Me voy a saltar un poco porque quiero hacerles entender algo. He aquí yo te he nombrado sobre naciones y reinos. O sea, quiere decir que Dios a Jeremías le puso en una altura, ya en una posición elevada, porque dice que él le ha nombrado, no un hombre, ya, sino Dios mismo dice: he aquí yo te he nombrado sobre. Sobre significa por encima de reinos y naciones. Cuando hablamos de reinos y naciones, hablamos de territorio, hablamos de un mapeo, hablamos de una cartografía que tiene que ver con mapas, y hablamos de gente con autoridad. Y quiere decir que Dios le puso a Jeremías por encima, sobre de ellos, ¿ya? Lo elevó, ¿ya? Y ahora yo te quiero decir, en el nombre de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios a ti te ha puesto sobre. Porque en el libro de Deuteronomio 28 dice que tú eres cabeza y no cola, que estás arriba y no debajo, que ha ordenado que la bendición te persiga y que Él hace que todo lo que haces con tus manos prospere, ¿ya? Te ha puesto como cabeza y no como cola, ¿ya? Que si viene tu enemigo por un camino, tiene que huir por 7, ¿ya? Entonces da a entender que somos personas que tenemos una capacidad y un poder. Y aparte de ser templo del Espíritu de Dios, estamos sumergidos en el Espíritu de Dios. En la versión Reina Valera, que es una versión muy común que la mayoría de gente usa, o de líquido te cubre. Entonces, en la traducción hebrea, al decir que Cristo nos vino a sumergir en el Espíritu Santo y fuego, quiere decir que nosotros estamos metidos en el Espíritu de Dios, ¿ya? Esto es una locura. Miren, yo no sé, yo acá estoy medio alterado y acelerado, pero al mismo tiempo que somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos metió a nosotros, pero al mismo tiempo estamos sumergidos dentro de Él, porque eso significa bautismo. Y el Eterno me hacía ver y me decía: mira, el estar sumergido en mi presencia significa como que tú te metieras en una piscina y estuvieras dentro de esa piscina, y el agua que está en la piscina es mi espíritu. Eso es estar sumergido en el Espíritu. Entonces la palabra de Dios dice que Cristo vino a sumergirnos en el Espíritu Santo y fuego. Entonces me decía: es como que tú estás metido dentro de una piscina y yo te lleno, yo te cubro, pero al mismo tiempo estoy adentro de ti. Y me decía: la persona que quiera tocarte o hacerte daño va a tener que meterse dentro de esa piscina. Y al meterse dentro de esa piscina, su esencia es cambiada, porque yo lo lleno, yo lo cubro, yo lo tapo. Por eso cuando Saúl mandaba perseguir a David con sus soldados, dice que ellos se acercaban y empezaban a profetizar y eran tomados por la presencia. Les tocaba sumergirse en la atmósfera donde estaba el rey David y el profeta Samuel. Y así no querían. Esa gente primero iba con una esencia de destrucción, de matar, de atacar.
Pero al meterse, así ellos no hayan querido, tenían que meterse en esos aires, en esa esfera, y eran cambiados. Y a Saúl no le quedó otra opción que ir él mismo. Y mientras iba acercando para matar a David, fue tomado por esa esfera, por el Espíritu de Dios, fue tomado por la atmósfera, por la presencia que crea el Espíritu Santo. Y sabemos la historia, que Saúl empezó a danzar y no podía parar hasta que terminó desnudo. Toda la noche pasó danzando. Aunque la esencia de Saúl ya estaba alterada porque quería matar al rey David, nada puede alterar la esencia donde está el Espíritu de Dios. Entonces puede que haya mucha gente que te quiera atacar, que quiera dañar tu esencia, pero para dañar tu esencia tienen que meterse en la esfera, en la atmósfera, en los aires, en la piscina donde tú estás o donde tú has sido sumergido, y van a cambiar. Aunque sea por el momento en el que estén dentro de esa presencia, cambian. Si se salen y se alejan de ti, tal vez vuelvan a ser la misma persona, como Saúl. Pero, y quieran volver a atacarte y van a volver a cambiar. ¿Ya? Entonces la gente va a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que siempre que me acerco a esta persona, cambio, soy distinto. Me acerqué con una idea de dañarlo, de juzgarlo, de atacarlo, pero en realidad apenas empecé a conversar con él o con ella, cambié. Y mi mente fue cambiada. Y mi forma de oír, de ver, de hablar fue cambiada. Y ahí esa gente va a decir, ¿qué tiene esta hija o este hijo de Dios que me acerco a él en una actitud de dañarlo y termino sentado escuchándole hablar? ¿Ya? Y aquí el Eterno me hacía entender esto. Antes de que un profeta empiece a cumplir con sus funciones, debe pasar por estos puntos importantes en el reino de Dios. Y el primero es ser llamado. Por eso acá en la Escritura, dice en el versículo 4 del libro de Jeremías, capítulo 1, dice, aquí está la palabra de Dios que vino a mí. Quiere decir que para que la palabra haya venido al profeta, Dios la habló y la enfocó a él. Porque una cosa es cuando Dios habla en modo general y esa palabra es para todo el planeta. Pero quiere decir que esa palabra que Dios habló le envió directo al corazón del profeta, a quien quería activar y a quien quería hablar. Era una palabra que si tal vez había gente alrededor de él, la gente no lo escuchaba porque fue directa a él. Porque así es mi palabra, donde yo la envía produce algo, ¿no? Entonces Dios habló directo a Jeremías. Y por haberle hablado directo, pues Jeremías entendió que estaba siendo llamado. Porque yo aquí pues estoy hablando pues a todo mundo, pero si yo digo profeta Ivette, esta palabra es para usted. Entonces ya no es para Carmen, ya no es para Jorge, ya no es para Cristian, sino para Ivette. Entonces la palabra que Dios me hiciera soltar a Ivette no va a activar al resto, va a activar a Ivette. Porque esa palabra es directa para ella, porque esa palabra porta el poder diseñado en la espiritualidad genética para alterar lo que ella ya tiene adentro desde antes de que fuera formada físicamente por Dios. Entonces esa palabra lleva el código para activar a Ivette, no para activar al resto. Entonces por eso Dios habló a Jeremías y le dijo, oye, esto es para ti, porque esta palabra fue diseñada para tu esencia, no para nadie más. Si alguien arrebata o toma esa palabra, va a estar moviéndose bajo una unción ilegal, o tal vez ni siquiera se va a activar, porque porta el código en el reino espiritual para activar a quien recibió o a quien iba dirigida esa palabra. ¿Ya? No sé si me hice entender, ¿ok? Entonces, acá el asunto es que aquí está la palabra de Dios que vino a mí, significa ser llamado, ¿ya? Es como cuando Dios llamó a Salomón, ¿no? Y Salomón le pidió sabiduría, como cuando llamó a Samuel, ¿ya? Y Samuel en su inocencia pensó que era Elí el que le llamaba, y dijo, no soy yo, es Dios quien te está llamando, heme aquí, tu siervo oye, ¿no? Entonces, Elí entendía que como Elí no había escuchado, ¿ya? Quiero soltar códigos acá para que la gente se vayan a dormir un poco inquietos en el espíritu. Elí no escuchó la voz de Dios porque esa palabra llevaba el código para el oído de Samuel. Entonces Elí dijo, pues yo no oí nada, anda y acuéstate porque yo no te he llamado, ¿no?
Y se volvió a acercar Samuel y dijo, no, es que me están llamando, eres tú. No, entonces Elí dijo, bueno, yo no escuché nada, yo no te llamé. Ah, caramba, es Dios. Pero yo no lo escucho. No, si le vuelves a oír, mi hijo, pues di, tu siervo oye, ¿ya? Porque al haber dicho tu siervo oye tengo claro que esa palabra lo que quieres hacer algo conmigo y no con el resto. Esa palabra es diseñada para mí, no para el resto. Entonces quiere decir que este cuerpo tiene el poder y la capacidad para recibir esa palabra poderosa. Porque cuando Dios, ay, santo, no sé ni por qué voy a soltar esto. Cuando Dios te da una palabra que no es para ti, pero quiere que tú la hables, esa palabra no la puedes retener. Porque el profeta Jeremías, enojado, decía, Señor, mira, tú me dices que suelte palabra, pero el pueblo me quiere atacar, me quieren matar. Dicen que ellos ya tienen sus profetas, yo ya no quiero saber nada, yo ya no quiero hablar de ti, tú me has engañado, tú me has mentido, rayado Jeremías loco. Pero dijo, no puedo negar el fuego tuyo que arde dentro de mí. Significa que cuando Dios, y dice la escritura, no sé qué traducción maneje, pero en la que yo tengo acá, dice que Jeremías le empezó a doler los huesos. Ah, Shama. Ay, santo. Bueno, una de las razones por que la gente sufre, o ministros sufren de dolores de huesos, es porque cargan palabra que no es para ellos y que debían haberla soltado. ¿Ya? Ay. Y cuando tú cargas palabra que no es para ti, pero es para alguien, tu cuerpo empieza a enfermarse y empiezan los achaques, porque esa palabra porta un código genético que no es para ti, pero tú eres el canal por el cual esa palabra tiene que pasar, no quedarse, porque esa palabra porta un código que si tú lo retienes te puede matar. Pero si tú la sueltas, te va a empoderar más y te va a activar más y va a hacer entender a la gente quién eres en el reino espiritual. Ya, tú no puedes pelear con la palabra que te fue soltada para otra persona, porque una cosa es la palabra soltada para otra persona y otra cosa es la palabra soltada para activarte a ti. Pero cuando no es una palabra soltada para activarte a ti, te puede matar, te puede destruir, porque no porta el código que se va a asociar con tus genes espirituales. Entonces, el rato que esa palabra viene hacia ti, pero es para otra persona, tu esencia espiritual, tu ADN espiritual va a decir, esto que está acá es muy poderoso, pero no me puedo unir a esto genéticamente en el área espiritual. No es para mí, es para alguien. Y tengo que soltarla, no la puedo retener. Entonces tu esencia espiritual queriendo expulsar esa palabra, pero tú en tu humanidad queriendo retenerla. Y ahí entra un conflicto y un caos en tu interior. ¡Wow! Entonces, yo no sé ni por qué Dios me hizo soltar eso, no estaba en los planes, pero voy a seguir en esa línea. Algo quiere hacer el Eterno acá. Entonces, Jeremías dijo, me duelen los huesos y no puedo retener esto porque siento un fuego en mi pecho. Entonces, cuando sabes que esa palabra es para alguien, literal te arde el pecho, te quema, ¿ya? Te quema. ¿Por qué razón me atrevo a decir esto? Incluso hay base y fundamento en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús había resucitado y iba en el camino de Maús, gente se topó con él y no le reconocían porque estaba en un cuerpo glorificado, ¿no? Pero los que caminaban con él decían, con razón nos dimos, con razón la palabra que él hablaba hacía que nos arda el pecho. Entonces Jesús, mientras conversaba con ellos, la palabra que él soltaba era para ellos y ellos les causó un ardor en el pecho esa palabra. ¿Ok? Cuando Dios te habla, te arde el pecho de una forma increíble. Entonces, volviendo al Antiguo Testamento, cuando tú retienes palabra, empiezas a sentir opresión y tienes que soltarla, ¿ya? Entonces Jeremías decía acá, pero no puedo negar el fuego de ti que arde dentro de mí y tengo que soltar esa palabra, y la soltó. Y ahí esa opresión de Jeremías se fue, porque la palabra que no es diseñada para que tú la retengas, tienes que soltarla. Pero cuando Dios te da una palabra para ti, netamente para ti, es para elevarte, para fortalecerte, para capacitarte, para hacerte entender tu llamado, el propósito, el diseño profético que tú tienes. Porque cuando Dios te habla a ti, es porque te está diciendo, tú tienes un diseño profético. Y un diseño profético es que Dios tiene un mapa conceptual de cómo Él se ideó para traerte a la existencia en este tiempo y ponerte en esta línea del tiempo y hacerte alterar
la generación que está caminando en esta línea del tiempo en este planeta. Entonces, si tú estás existiendo en este tiempo, eres parte de la generación que posiblemente vea la venida de Cristo. Eres parte de la generación que camina rociada y bañada con la sangre del Todopoderoso. Eres parte de la generación que tiene la autoridad asignada por Dios para alterar los aires, alterar el planeta, alterar las esencias, alterar el clima, alterar la mente, alterar el corazón de la gente. Eres parte de una de las generaciones más poderosas que ha pisado el planeta. El asunto es que todavía no has accedido a ese misterio y ese código. Porque tú puedes decir, wow, pero Elías hacía descender fuego del cielo. Y eso es poderoso, no te digo que no. Pero yo te puedo decir doblemente, wow, el fuego que hacía descender Jeremías del cielo y que hizo un hueco en el piso, lo tienes tú adentro del pecho y no te ha matado. Entonces, para mí, eso es más poderoso que lo que hizo Jeremías. No sé si me estoy haciendo entender, aleluya. Entonces, acá, amados, el segundo punto es entender que solo sirves para lo que Dios te diseñó dentro de su propósito. Cuando Dios le dijo a Jeremías, voy a leer el versículo acá. Versículo 5, antes de que te formara en el vientre ya te conocía, antes de que nacieras, yo te aparté para mí, te separé desde antes de formarte. ¡Qué locura! Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. En el versículo 6 dice, yo dije, oh, Yahweh Elohim, está en esta traducción, yo ni siquiera sé cómo hablar, soy solo un niño. O sea, no estoy preparado, no me he instruido, no he estudiado, ¿ya? Pero el asunto es que cuando Dios te llama, te está diciendo, yo ya te diseñé desde antes de la creación del mundo, desde antes de formar tu cuerpo, ya puse todo dentro de ti. Voy a retroceder al libro de Génesis. Dios le tomó a Adán y le dijo, pon nombre a todos los animales. Y no es que Adán dijo, a ver, Señor, pues dame una listita o indícame qué nombre le pongo a este porque no sé. Cuando Dios le dijo a Adán, pon un nombre, significa que todo el conocimiento que Dios tenía para que Adán fluyera en esa atmósfera, en ese jardín, ya lo había puesto dentro de Adán, cosa que Adán no tenía que preguntarle a Dios, Adán ya sabía qué hacer. Entonces, si tú entiendes que Dios te diseñó desde antes de la creación del mundo como profeta, como pastor, como evangelista, como maestro, como apóstol, como diácono, como danzor, lo que sea, ya te puso esa información adentro. Lo que pasa es que tú tienes que entender que cuando Dios te habla simplemente está activando, está poniendo la llave y poniendo en encendido el motor. Aleluya, ¿ya? Y no hay quien te pueda parar, no hay quien te pueda detener. Entonces, a Adán dijo, bueno, tú te vas a llamar perro, y el perro respondió, wow. Tú te vas a llamar gato, y el gato respondió, miau. Tú te vas a llamar león, y el león rugió. Tú te vas a llamar loro, y el loro, pues habló, cantó, no sé, ¿ya? Adán se metía, se movía, se elevaba, se sumergía, e iba al sitio donde tenía que nombrar y poner nombre a ese animal. Entonces Adán, igual que Moisés, cuando Moisés en Éxodo 14 y 15, pues ahí estaban por cruzar el Mar Rojo, ¿no? Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me hablas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Toma tu vara, extiéndela y toque el mar y haz que el pueblo pase. O sea, Dios me estaba diciendo, yo ya no puedo hacer nada ahí. El que tiene que hacer eso eres tú. Yo no tengo la vara, la tienes tú. El pueblo está detrás tuyo. Entonces, Dios está diciendo, Moisés, el poder que necesitas para abrir el mar rojo, ya lo puse en ti. Toma tu vara y toca el mar para que se abra. No, Santo Padre, esto está... Ay, bendito Jehová. Ay. Bueno, no, Dios mío. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Esa es una frase de acá de Ecuador. ¿Ya? Ay. Entonces, hay cosas que tú ya tienes la asignación y el diseño para hacerlo. No te estoy diciendo que ignores a Dios ni no le digas qué hacer, porque el rey David, a pesar de ser un experto en guerra y con espada, le preguntaba a Dios si le iba a dar la victoria o no. Y Dios le decía, sí, anda que te voy a dar la victoria, ¿no? Pero no le preguntaba a Dios, voy a seguir siendo hábil, voy a seguir pudiendo pelear. No, porque ya sabía que Dios lo diseñó así. Él solo le preguntaba, Dios,
¿Me vas a dar la victoria? No, porque pelear ya sé, manejar la espada ya sé, soy un capo en guerra, ya, porque ese fue el diseño que Dios le hizo a David. Pero tenía que preguntarle, Señor, por más bueno que sea manejando la espada, ¿me vas a dar la victoria? ¿Ya? Esas son cosas, ¿no? Ahora miren, tercer punto. A ver, perdón, déjenme ver acá porque ya... Segundo punto es entender que sirves para lo que Dios te diseñó dentro de su propósito, ¿no? Entender que Dios te diseñó dentro de un propósito. Esta es la línea de tiempo en que Dios te diseñó. En esta línea de tiempo, Dios tiene un propósito, una asignación y hacerte caminar de una forma tan sobrenatural. Pero si tú te sales de esa línea y creas una línea alterna, empiezas a moverte según lo que tú quieres, según tu diseño y no el diseño. Y ahí no hay poder, ahí no hay propósito, ahí no hay asignación, ahí hay muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen seguros, pero al final son camino de muerte. Entonces, cuando tú caminas solo en la línea profética que Dios te puso, ahí hay éxito, ahí hay asignación, ahí hay manifestación. Por eso a Jesús le decían, sabemos que lo que tú haces no lo puede hacer otro. Y entonces entendemos que vienes de Dios. Entonces, para que la gente reconozca que vienes de Dios, es entender la asignación y moverte en ese diseño para que haya éxito, haya manifestación, haya poder, haya milagros creativos. Y ahora que hablo de milagros creativos, Dios me estuvo hablando todo este tiempo, en esta semana, en el transcurso de esta semana, que Él quiere activar al pueblo y llevarle a la dimensión de la creatividad, de los milagros creativos. Ya se acabó el tiempo de, ay, me duele el estómago, te pongo manos. Se acabó el tiempo de esos milagros básicos, por así decirlo. Ahora viene el tiempo en que Dios quiere empezar a impactar el reino de los hombres, manifestando el reino de Dios. Yo no sé si soltar esto acá, amada profeta, pero Dios mío, espero no me crucifiquen por esto y espero no meterle en problemas a usted. Padre de gloria, ayúdame. Hay gente que no ha desatado milagros tremendos porque no ha querido. Hay gente que no ha desatado milagros tremendos porque no ha querido. ¿Ya? Porque a veces se han topado con gente en la calle, y han dicho, yo le veo sin poder caminar, yo le veo sin un ojo, yo le veo sin un brazo, y ha venido a ti la mente y en el pensamiento, ora para sanarlo y hacer un milagro creativo. Pero el asunto es que tú te bloqueaste y dijiste, no, y si no pasa nada, y si quedo en ridículo, ay, no, mejor solo me acerco y le doy una monedita y le digo que Dios te bendiga y me voy. Y le suelto una palabrita de ánimo o un versículo y le doy de comer. Pero Dios quería ponerle un pie nuevo, Dios quería devolverle la vista, Dios quería hacerle crecer la mano, Dios quería hacerle, no sé, ¿ya? Se vienen épocas de milagros creativos, pero tú tienes que entender la asignación y el llamado, porque hay muchos que Dios les habló, forma audible, en el pecho como un fuego, e incluso se te metió en los sueños y te dijo para qué te trajo a este planeta, cuál es el manto que te dio, cuál es la habilidad, la asignación, el don y el ministerio en el cual te dio. Pero hay muchos que les da miedo fluir en eso, por miedo a equivocarse, Pero yo te digo algo acá, Dios no se equivoca, Dios no falla. Y nosotros pensamos que porque tenemos dudas o estamos fallando en algo, no estamos dignos para eso. No cometas el error que cometió Moisés al principio. Pero es que no me van a escuchar, pero es que soy tartamudo, pero es que cómo les voy a hablar, y si no me creen. No. Es que tienes que entender, que tienes que soltar la mente humana y lógica y saber que el que te llamó ya vio el futuro antes de que lo vivieras. Porque cuando Dios escribía el Génesis, él ya vio el Apocalipsis. Eso tienes que entender tú. Y que la realidad en la cual tú estás viviendo, para Dios ya es un pasado que ya no existe, sino que tú lo estás viviendo ahorita y que Dios tuvo que salir de la eternidad y meterse en tu tiempo, que para Él ya fue un pasado y que ya pasó y que tú ya fuiste salvo y que ya estás con Él arriba, porque Él se sale de la línea del tiempo y te ve desde arriba y ve tu principio, tu fin. Pero Él tiene que meterse en tu línea del tiempo para hablar contigo en tu realidad y en tu actual
presente, pero que ya para Dios eso ya dejó de existir. Eso quiero que entiendas. Estoy hablando de tiempos en las cosas de Dios. Entonces, por eso es que Dios a ti te habla con mucha calma y te dice, tranquilo, confía, porque lo que tú estás viviendo yo ya sé cómo empezó, cómo vas y cómo termina. Tú solo escúchame para que sigas caminando en esa seguridad. ¿Ya? Ahora, con esto casi acabo, bendito sea Jehová. Entonces, el punto número 3 es tener el manto, nombramiento o cargo dado por Dios. ¿Qué significa esto? Dios le dijo, no, versículo 7, pero Yahweh me dijo, no digas soy solo un niño, porque tú irás. Ya le dio asignación a quien quiera que yo te envíe. Y hablarás cualquier cosa que yo te ordene, ¿no? Entonces estamos entendiendo que si Dios le dijo eso es porque arriba le dijo, yo te escogí para profeta de naciones y de reinos, ¿no? Entonces ya lo asignó, ya lo ungió, ya le ordenó, ya lo levantó, ya le dijo para qué lo hizo y para qué lo trajo a este planeta. Ahora viene el siguiente punto, que tú debes de entender que cuando Dios te habla así es que ya tienes un manto. Así no hay un hombre que te haya echado aceite encima, que te haya impuesto manos, pero vino el dueño del don, vino el dueño del manto. Por eso Elías le dijo a Eliseo, tú me pides doble porción de mi espíritu, pero yo no te lo puedo dar. O sea, esto no te lo da un hombre. Si tú me ves cuando soy elevado, te será dado. O sea, si yo soy elevado y me puedes ver en la transición, en la unión, donde se abre el portal, donde se une el cielo con la tierra, y si ves como yo soy sacado de este planeta y metido en el reino de los cielos, si tú puedes ver los dos reinos juntos, ese manto te será soltado no por mí, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, entendiendo eso, si hubiese dependido de Elías, pues le hubiese dado eso a Eliseo, pero no se lo dio porque no era algo que se lo imparte un ser mortal, lo tenía que dar el Padre. Entonces, como Eliseo pudo ver eso, ¿por qué pudo ver Eliseo eso? Porque antes Dios le dijo a Elías, úngeme o llámame a Eliseo, porque él va a ser tu reemplazo. Entonces Eliseo ya fue designado por Dios para ser el profeta top del momento. Y aunque Eliseo no lo sabía, porque Eliseo estaba con la yunta de bueyes trabajando para su padre y su familia, ¿no? Se acercó el loco de Jeremías y le puso el mantito encima. De Elías, y le puso el manto encima. Entonces ahí Eliseo dijo, pues, wow, no sabía, me han llamado para ser aprendiz de profeta. Pues vamos, ¿no? Ya. Metió candela ahí, hizo parrillada argentina y se fue con su maestro, ¿no? Entonces, pues ahí Eliseo supo que iba a ser profeta, entonces dijo, bueno, ya que me está capacitando el profeta top del momento, pues voy a aprovechar el momento y ahora que sé que Dios me reveló que se lo va a llevar al otro reino y no va a pasar por muerte, pues yo quiero hacer el doble de lo que él hacía, ¿no? Quiero su doble espíritu, su doble unción, su doble impacto, su doble capacidad. Entonces Dios se lo dio, ¿no? Porque pasó tanto tiempo con él viendo lo que él hacía, que pues bueno, le fue concebido, ¿no? Entonces, tú tienes que entender el llamado, por más que lo niegues o por más que tal vez la gente te diga, no, eso no es lo tuyo, no, es que tú no tienes que prestar atención a voz de hombre. Si tú tienes claro lo que Dios te dijo a ti, así para el hombre no concuerde, mira, con que concuerde tu espíritu, tu alma, tu esencia, con lo que Dios te dijo, tú sigue. Así al hombre no le guste, tú sigue. A Jeremías lo tenían como un falso profeta, ¿ya? Hasta cuando vieron que lo que él hablaba se empezó a cumplir, ¿no? ¿Ok? Ahora, no negar el llamado. Punto número 4, no es negar el llamado, sino entender que Dios te llamó para usarte, ¿ok? No negar el llamado, ¿ok? No niegues el llamado. Y el quinto punto es que Dios te empieza a capacitar, ¿ya? ¿Qué hizo con Moisés? Mete la mano en el manto y saca la mano. Toma la vara, suelta la vara, ¿ok? Te empieza a capacitar.
Moisés no fue a donde un varón a que lo enseñe, ¿ya? Dios le estuvo capacitando en lo íntimo. Hay mucha gente aquí que Dios le va a capacitar en lo íntimo, le va a hacer trabajar en el don. Te va a decir, profeta Ivette, ¿qué ves? Profeta Ivette, ¿qué ves? Profeta Ivette, ¿qué hueles? Profeta Ivette, ¿qué oyes? ¿Ya? Jorge, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que soñaste? A ver, esto es del otro. O Carmen, mira, ¿qué estás olfateando? ¿Qué es lo que hueles? ¿Es esto lo que hueles, Carmen? ¿Ya? Cristian, es esto lo que estás oyendo. Cristian, mira esto, mira lo otro. Y te va a empezar a capacitar. Va a decir, qué sé yo. A ver, aquí veo un nombre. El Niria, creo que pronuncié bien. El Niria, impón manos, tócale, háblale, desácale esta palabra. No, pero Espíritu Santo, tengo dudas. No dudes, te estoy capacitando. A ver, empecemos por tu casa. Háblale así a alguien, háblale así esto, el otro. Tal vez el Niria te va a hacer sentir el dolor de estómago que siente un familiar. Y es porque te está activando en sanidad y te va a ir a hacer que pongas las manos ahí. Y te va a hacer sentir la carga, la opresión de esa persona para que tú puedas fluir. ¿Ya? El quinto punto es que Él te activa. Entonces, en el versículo 8 dice, no tengas temor de ellos porque yo estoy contigo para rescatarte, dice el Señor. Entonces Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Eso significa activación, el toque divino. Ya va a haber gente que va a sentir que Dios le toca la boca con la mano, que le toca el oído, que le toca los ojos, y dependiendo lo que te toca es en el ministerio que te va a usar. Tal vez si te toca los ojos es para hacerte evidente, para que veas el reino sobrenatural. Si te toca los oídos es porque quiere afinar tu voz a tu oído. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, pero para poder escuchar la voz de Dios, antes de escuchar la voz de Dios, tienes que aprender a obedecerlo. Ay. Cuando empieces a obedecerlo, vas a empezar a escuchar la voz. Porque puede que te hable de distintas formas, pero tú no has querido hacer. Y eso ha bloqueado la manifestación del estruendo de la voz del shofar de Dios dentro de ti. Y has actuado con miedo. Has actuado con miedo como el pueblo en el que estaba a 1,5 kilómetros de la montaña del monte Sinaí, ¿no? Y escuchaban la voz de Dios como un sonido de shofar que descendía de arriba y decían, no, qué miedo, no, vamos a morir. No, y no es que cuando escuches la voz de Dios te va a matar, pero el asunto es que tú tal vez piensas que estás con tanto pecado y tan impuro, tan impura o tan inmunda, que no eres digno de escuchar la voz de Dios. Pero a pesar del pecado que el pueblo tenía, ya escuchaban la voz de Dios como un sonido de shofar. Era Dios hablando a todo mundo, pero no querían escucharlo. Y decían, no queremos oírte, habla con Él. Y lo que Él diga, haremos. ¿Ya? Y Moisés le pasó el dato a Dios y Dios dijo, no, yo ya escuché lo que ellos me dijeron. Ellos pudieron conectarse conmigo, pero no quisieron que yo me siga conectando con ellos. Exacto. Entonces, ¿qué te quiere decir Dios aquí? Yo sé que has pecado, yo sé que has fallado, yo sé que tal vez te sientes inmundo, inmunda, que no te sientes digno o digna, pero déjame decirte algo. Nadie es tan puro, ¿ya? Porque todos pecamos y estamos apartados de la gloria. No eres el único. Pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y te permite acceder a esa altura, nivel monte Sinaí, para estar en la presencia del sonido del shofar que retumba, para que puedas hablar en el nombre de Él y puedas impactar reinos, impactar vidas, impactar naciones. Dios te trajo a esta época porque tienes que marcar una generación que el enemigo está queriendo destruir. Porque aunque el enemigo no tiene acceso al futuro, sabe que si impacta a los niños y jóvenes, ya alteró el futuro. Y Dios te está usando a ti para cambiar el futuro de esos niños, el cual el enemigo, Hasatán, está atacando para alterar el futuro de las naciones. Pero tú, como hija, como hijo de Dios, tienes que acceder a ese impacto para poder rescatar esas vidas del Seol, del infierno, en que el enemigo los quiere meter. Satanás no tiene acceso al futuro, pero Dios te da acceso al futuro a ti para rescatar al futuro que Satanás quiere perder. Ahora mira, entonces,
yo te pido en el nombre de Cristo, ¿sí? Porque sé que Dios va a poner su mano en el área donde quiere impactarte. Tu boca, tus oídos, tus ojos, tu nariz, tu corazón, tu cabeza, para romper toda fortaleza en eso, ¿sí? Y en el versículo 10 dice, he aquí hoy yo te he nombrado sobre naciones, reinos, para arrancar. Esta es la unción y el poder de la gente que se mueve en un ministerio. Arrancar, desarmar para destruir y demoler, para edificar y plantar. Entonces tú tienes que entender que cuando Dios te manda a un sitio es a causar un desastre a lo que el enemigo hizo y poner el orden que Dios quiere, ¿sí? Y dice, la palabra de Dios vino a mí preguntando, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Dios le empezó a capacitar y respondí, yo veo una rama de almendro. En hebreo significa shaket, una rama de almendro, ¿ok? Y más abajo dijo, entonces Yahweh dijo, tú has visto bien porque yo estoy vigilando para cumplir mi palabra. Entonces Dios te dice, ¿qué ves? Y tú no tienes que dudar y decir, pues, veo esto, ya, me la lanzo, me la juego, veo esto. Y Dios te va a decir, excelente, porque yo voy a hacer que eso se cumpla. Y más abajo te va a decir, la palabra de Dios vino a mí una segunda vez, porque cuando Dios habla una primera, te habla una segunda. Cuando te empieza a activar y te dice, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, yo veo una olla inclinada desde el norte sobre el fuego aventado por el viento. Entonces Dios me dijo, del norte la calamidad hervirá sobre todos los que viven en la tierra. Entonces primero le capacitó viendo una rama, una vara, y después le capacitó y le dijo, mira, ahora, ¿qué es lo que ves? Y le dijo, veo lo que se avecina. Y empezó a mostrarle el futuro. Cuando tú, en la primera vez que Dios te habla, o en la primera capacitación que Dios te da, puedes ver lo que Él te está mostrando para ti, que es una vara, una capacidad, una autoridad. Después te va a mostrar el futuro inmediato que se viene. Porque la primera vez que te habla es para activarte. La segunda vez que te habla en una capacitación es para mostrarte lo que se viene. Porque Dios trabaja en el futuro inmediato. Amada profeta, hasta aquí me ayudó el Señor. Si hablo más, sería de gana. Por la vida de Ivette, de Carmen, de Jorge, bueno, acá está iPhone, pero tú sabes quién es, Padre Celestial, Cristian, Elniria, Anthony, Marina, Edgar, tu sierva que está acá, que ha puesto usuarias. Sé que hablaste a ellos, sé que era la palabra que la mayoría necesitaba oír. Eterno Dios, gracias por lo que tú estás haciendo. Bendito Padre, que la palabra soltada en esta conexión, pues Dios eterno, no sea echada por tierra, sino que altere la esencia que tú has puesto en ellos desde antes de formarlos en el vientre de su madre. Bendito Abba Padre, gracias por haberme apoyado. Bendito Dios, que estas hijas e hijos tuyos aquí conectados, en el momento que se acuesten a dormir, pues la palabra que les ha sido hablada por medio de tu Espíritu Santo les sea revelada en sueños y tengan una activación sobrenatural. Que aunque su cuerpo vaya a descansar, Padre, hasta el siguiente día, el espíritu de ellos esté activo al 100%, recibiendo una ministración en el reino de los cielos de parte directa tuya, como hiciste con Jeremías. Abba, Padre, yo te doy gracias porque los has lavado con la sangre de Cristo y ellos ya están ocupando lugares celestiales juntamente contigo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová alce sobre ti su rostro, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Yeshua. Amén.